Soldaduras. La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos materiales, generalmente metales, logrado a través de la coalescencia, en la cual las piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando un material de relleno derretido, el cual tiene un punto de fusión menor al de la pieza a soldar, para conseguir un charco de material fundido que, al enfriarse, se convierte en un empalme fuerte. A veces la presión es usada conjuntamente con el calor, o por sí misma, para producir la soldadura. Que se deben unir. Los electrodos están compuestos por una alma metálica, cuyo diámetro define el diámetro nominal del electrodo, y por un revestimiento externo obtenido por sustancias pulverizadas, unidas por un aglutinante y secadas en horno. El alma conduce la corriente eléctrica que alimenta el arco y aporta el material que constituirá el cordón de la soldadura. El revestimiento protege el baño de fusión y el metal de aportación de la influencia nociva de la atmósfera. Reacciona con el metal modificando sus características químicas físicas, ioniza el arco y lo mantiene estable. Las imágenes evidencian el material base, el electrodo, el arco eléctrico, el baño de fusión, el cordón de soldadura y la escoria. Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente. Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede ser hecha en muchos ambientes diferentes, incluyendo al aire libre, debajo del agua y en el espacio. Sin embargo, la soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y la sobreexposición a la luz ultravioleta. Hasta el final del siglo XIX, el único proceso de soldadura era la soldadura de fragua, que los herreros han usado por siglos para juntar metales calentándolos y golpeándolos. La soldadura por arco y la soldadura a gas estaban entre los primeros procesos en desarrollarse tardíamente en el siglo, siguiendo poco después la soldadura por resistencia. La tecnología de la soldadura avanzó rápidamente durante el principio del siglo XX, mientras que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial condujeron la demanda de métodos de juntura confiables y baratos. Después de las guerras, fueron desarrolladas varias técnicas modernas de soldadura, incluyendo métodos manuales como la soldadura manual de metal por arco, ahora uno de los más populares métodos de soldadura, así como procesos semiautomáticos y automáticos tales como soldadura MAU, soldadura de arco sumergido, soldadura de arco con núcleo de fundente y soldadura por electroescoria. Los progresos continuaron con la invención de la soldadura por rayo láser y la soldadura con rayo de electrones a mediados del siglo XX. Hoy en día, la ciencia continúa avanzando. La soldadura por robot está llegando a ser más frecuente en las instalaciones industriales, y los investigadores continúan desarrollando nuevos métodos de soldadura y ganando mayor comprensión de la calidad y las propiedades de la soldadura. Se dice que es un sistema porque intervienen los elementos propios de este, es decir, las 5 M. Mano de obra, materiales, máquinas, medio ambiente y medios escritos. La unión satisfactoria implica que debe pasar las pruebas mecánicas de tensión y doblez. Las técnicas son los diferentes procesos utilizados para la situación más conveniente y favorable, lo que hace que sea lo más económico, sin dejar de lado la seguridad. Tipos de soldaduras.
La soldadura TIG, tungsten, inert, gas, se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de tungsteno, aleado a veces con torio o circonio en porcentajes no superiores a un 2%. Una unidad TIG consiste en 3 componentes principales: una fuente de poder, una torcha y un sistema de protección gaseosa. La fuente de poder provee la corriente requerida para encender el arco y establecer un circuito cerrado. El gas protector es dirigido hacia el extremo del electrodo de tungsteno para mantener el arco y proteger la pileta y el electrodo. La torcha distribuye el gas protector y sostiene el electrodo. Dada la elevada resistencia a la temperatura del tungsteno, que funde a 3410 grados centígrados, acompañada de la protección del gas, la punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos. La soldadura por fricción es un método de soldadura que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Es utilizada para unir dos piezas, aun cuando una de ellas por lo menos sea de igual o distinta naturaleza, por ejemplo, acero duro y acero suave, aluminio y aleaciones, acero y cobre, etc. El principio de funcionamiento consiste en que la pieza de revolución gira en un movimiento de rotación fijo o variable alrededor de su eje longitudinal y se asienta sobre la otra pieza. Cuando la cantidad de calor producida por rozamiento es suficiente para llevar las piezas a la temperatura de soldadura, se detiene bruscamente el movimiento y se ejerce un empuje el cual produce la soldadura por interpenetración granular. La soldadura submarina se refiere a un número de distintos procesos de soldadura que son realizados bajo el agua. Se divide en dos categorías: la soldadura mojada bajo el agua y la soldadura seca bajo el agua. La soldadura mojada bajo el agua es una variación de la soldadura manual por arco, usando un electrodo impermeable. Otros procesos que se usan incluyen soldadura por arco de fluxo red y soldadura de fricción. En cada uno de estos casos, el suministro de energía de la soldadura está relacionado al equipo de la soldadura a través de cables y mangueras. La soldadura seca bajo el agua es realizada en la presión predominante en una cámara llena con una mezcla del gas, sellada alrededor de la estructura siendo soldada. Para este proceso, la soldadura TIG es a menudo usada, y los resultados del soldado es de integridad alta. Los riesgos de soldadura submarina incluyen el riesgo de choque eléctrico al soldador. Para impedir esto, el equipo de la soldadura debe ser ajustable para un ambiente marino, de verdad aislado, y la corriente de la soldadura debe controlarse. Los soldadores submarinos también deben considerar los asuntos de seguridad de la cara. Otro riesgo, generalmente limitado para soldadura mojada submarina, es la acumulación de las bolsas de hidrógeno y oxígeno, porque estos son potencialmente explosivos. Universidad Autónoma de Guerrero. Facultad Académica de Ingeniería. Equipo 1. Química. A continuación, más tipos de soldaduras.